Hola, buenas tardes a todos, a los que están detrás de la pantalla. Gracias, por supuesto, a Radio TPC, a Alicia Valle, María Inés Valle, que nos brindan este espacio, Jorge Guido Bono. Y bueno, estamos con Ricardo Puentes Melo, periodista de la casa. Para quienes se suman y quienes no lo conozcan, Ricardo es un periodista, investigador, colombiano, escritor, antropólogo también, y hoy en el exilio en Estados Unidos. Ricardo salió de Colombia a raíz de las amenazas, de las persecuciones judiciales, mediáticas, y salió justamente en el año 2015, el año de la declaración de guerra a la humanidad, el año del comienzo de la implementación de la Agenda 2030 y la transición al transhumanismo. Esto justamente es lo que está en debate hoy, ahora mismo. Hay un artículo por allí que yo lo recomiendo para que conozcan la historia de Ricardo y su salida de Colombia, su llegada a Estados Unidos en este exilio que no resulta nada fácil para nadie, que bueno, lo escribió a la memoria de su amigo, ese pensador inigualable que fue Olavo de Carvalho. Y esos años, 2015, comienzo de la implementación de la agenda hasta llegar al hoy, hemos visto casi todo. Y hoy en una enorme ventana de oportunidad para todos nosotros, para Latinoamérica, para todo el mundo y, por supuesto, para la humanidad. Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes, Viviana, muchísimas gracias. También un saludo a Jorge Guido Bono, a Alicia, a Marinés, a todos los amigos de Radio TPC, que como dices, son la casa. Ricardo, yo veo, bueno, y hablo muy a diario con colombianos y todo el mundo, bueno, está frente a la candidatura de Petro, y en algo que todavía no llegamos a entender bien, que es digamos, la profecía autocumplida, ¿no? Materializar exactamente lo que no queremos y con lo que de algún modo el poder real juega con este control mental al que nos tiene sometidos, ¿no? Y en ese terror, Petro recordaba el terror del 2009 con un Pepe Mujica, la guerrillerada al poder, la humillación que vivimos y que sufrimos y que padecimos 5 años. Hoy vemos a Boric, mañana asume y los chilenos sienten lo mismo, y me imagino que de algún modo los colombianos sienten de la misma manera. Aunque Petro es un candidato, por lo menos es lo que yo veo, un candidato del poder real, un candidato del establishment. Y uno empieza a pensar que, digamos, toda esta gente de izquierda siempre estuvo al servicio de. ¿Cómo lo ves, Ricardo? Sí, cierto, eso estaba predicho. Imposible de creer cuando incluso yo mismo publiqué que el nuevo candidato ungido por el Foro de Sao Paulo, que pues todavía existe, por Castro, por FARC, el mismo Uribe, Santos, toda esta gente involucrada aquí, mismo Soros, era Gustavo Petro. La misma predicción se hizo con Iván Duque. La gente no pensaba que fuera a hacer algo real. Y la palabra que usaban el amigo de inteligencia cubanoamericana era que se usaba ya el término irreversible, como es el término que se usó para Santos, se usó para Duque y se usó ahora para Gustavo Petro. Es irreversible. Yo ya me negaba, obviamente, a aceptar esa realidad, pero lo he publicado, a menos que suceda un milagro, será Petro el próximo presidente. Con respecto a Duque, bueno, vos inmediatamente que fuera candidato hablaste y publicaste sobre Soros, ¿no? Y se lo ve a Duque, por lo menos es lo que a mí, es la impresión que me da,
es un candidato de diseño, ¿no? En función de la hoja de vida que ha tenido, es como Trudeau o como el propio Macron, mucho más cercano. En el caso de Petro hay algunas situaciones de su vida que a mí me hacen un poco de ruido. Cómo termina Petro en Europa, dónde estudia, los vínculos que tiene en Italia, y hoy su acercamiento en el Vaticano. Mira, Petro para mí era un personaje casi de comedia, de tira cómica. Eh, no me parece tan inteligente como Álvaro Uribe quiere hacerlo creer, que también decía eso de Duque, que era prácticamente un genio. Me parece un tipo astuto. Últimamente, yo tengo un libro a punto de publicar que no lo he publicado, pero recogí bastante evidencia del pasado de Petro, mucha que yo ya tenía, pero había otra que me faltaba confirmar y pues confirmé. El tipo llega a la guerrilla del M-19 de la mano de uno de sus padres, llega a Zipaquirá, donde es inmediatamente adoctrinado, lo toma Eber Bustamante, uribista hoy en día, uno de los cabecillas del M-19, un asesino de lo peor, asesino no me acuerdo del norteamericano, Biderman, creo, y un tipo que se benefició mucho con el indulto porque terminó millonario, terminó riquísimo, tuvo canal de televisión y programadora, y bueno, el asunto es que Petro es conducido de la mano de Eber Bustamante. Con él aprende las técnicas de emboscadas, de cosas, de bombas, de secuestros. Pero Petro no era un tipo muy valiente, como hay que reconocer un valor en muchos de esos bandidos. Son valientes, no le temen a la muerte. Petro no, Petro es un cobarde, pero es un asesino. Él participó, eso está en el libro con toda la documentación, participó en la muerte del sindicalista José Raquel Mercado. Él fue el que lo asesinó, fue el que le disparó a José Raquel Mercado y tengo las pruebas para ello. Él dice que nunca asesinó a nadie, que él no sabía de Raquel Mercado. Él era el comandante Andrés, eso era su alias, como él mismo lo reconoce. Como lo reconocen muchos de los libros publicados por el M19, que todos los tengo yo, bueno, casi todos. Y él asesina a José Raquel Mercado y ya era un tipo prominente por su crueldad, por su sangre fría, asesinando, incluso participando en asesinatos de niños. Él nunca le ha temblado la mano para eso, pero es un gatillero, no es alguien que combata, es un gatillero. Y me parece a mí, era algo, decía, pero ¿qué tiene Petro? Pues Petro es alumno jesuita, él mismo se ha declarado seguidor de la teología de la liberación, él estudia en Lovaina, y en Lovaina va de la mano de no recuerdo, un profesor que lamenta mucho su muerte y que lo anuncia, y el tipo es jesuita. Por eso no podemos encontrar mucho material, ni siquiera en las guarniciones militares de inteligencia, porque ese material fue destruido por orden de los gobiernos de Gaviria y incluso estuvo ahí Pastrana. Durante esos gobiernos, el mismo gobierno, por supuesto, de Álvaro Uribe Vélez, se destruyeron muchísimos documentos relativos al M-19. Ya sabemos por qué Uribe, porque Uribe fue el principal impulsor del indulto en el Congreso a favor del M-19. Pero muchos se recuperaron. Yo tengo bastantes de esos documentos de inteligencia gracias a amigos que tenía allá. Y ahí se narra algo de esa trayectoria. Se narra que él estuvo, por ejemplo, en varios episodios muy lamentables. Estuvo en la planificación de la toma del Palacio de Justicia. Él mismo lo reconoce en una entrevista y ahora dice que no quiere saber nada de eso, que no sabe nada, que todo se hizo en secreto. El mismo Eber Bustamante, él mandaba las armas desde, desde su... Él era representante internacional del M-19, Eber Bustamante, y se asoció con las guerrillas sandinistas
allá en Centroamérica, y las armas, muchos de esos combatientes, de esos guerrilleros estuvieron aquí en la toma del Palacio de Justicia y pasaban armas a través de Ecuador y otros lugares. Y Petro, siendo un jovencito, se encargaba de guardarlas en Zipaquirá, allá fue donde fue capturado. Creo que su juez fue, o el que lo captura, fue el que estuvo relacionado con el tema del Palacio de Justicia, el general Arias Cabrales. Y él es capturado allá vestido de mujer, él es travesti, siempre le ha fascinado esa forma de vida hasta ahora. Bueno, muy de acuerdo a la agenda, ¿no? Y a la izquierda, Claro, claro. que hace mandados al poder real. Ricardo, acá te lo estoy mostrando a Petro, por allí lo ves, esto fue en el 2015, en una reunión de cambio climático, recordemos el Laudato Si del Papa Francisco, justamente en el 2015, en consonancia total con la Agenda 2030. Recordemos que Petro tiene un doctorado en algo referido a clima o a ecología. Sí, también recordemos que el Papa Bergoglio es jesuita. Y parece, ese es el modus operandi de ellos también. Ellos preparan a los muchachos desde muy jóvenes. Es como la agenda de las juventudes del Foro Económico Mundial. Muchos de ellos han llegado a ser presidentes en sus propios países, como Putin también. Entonces, este fue siendo preparado desde muy joven para esto. Por eso sus archivos han sido muy difíciles de encontrar. Su pasado es casi inexistente. Uno consulta y él en algunas hojas de vida de la empresa de teléfonos de Bogotá pone una fecha de nacimiento y un lugar de nacimiento diferente al real. También es bueno notar que la empresa de teléfonos de Bogotá fue la receptora de muchos bandidos del M-19, de las FARC, del ELN, gracias a los sindicatos de ahí, y ahí actuaban un puesto muy apetecido y muy estratégico porque podían ahí interceptar llamadas telefónicas, mirar a quienes iban a secuestrar, etcétera, 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 como hicieron. Entonces, Petro comienza ahí, su frialdad, su crueldad hace que surja en la guerrilla del M-19, obviamente tenía gente opositora, ellos son una banda de bandidos, de criminales, y ellos buscan entre sí protagonismo. Entonces ellos no funcionan como una ruedita aceitada como uno quisiera creer, como uno pudiera creer, sino hay celos, hay luchas de poder, y Petro nunca fue ajeno a eso. Por eso se enfrenta también con Álvaro Uribe Vélez. Él fue de los del M-19 que no aceptó la jefatura que Gerardo Molina, el padre del maoísmo en Colombia, eh, padre ideológico de Álvaro Uribe, padre ideológico de Eber Bustamante, de muchos del M-19, de algunos guerrilleros de las FARC como Iván Márquez, como Angelino Garzón. Entonces, no quiso aceptar esa jefatura que Gerardo Molina puso en Álvaro Uribe Vélez siendo un muchachito. Entonces, él se alejó un poco de ese tema, pero Petro es maoísta, por supuesto. Eh, y todas las cosas, él llega, por ejemplo, tú hablabas de que llegó al exterior, cuando él es indultado junto con otros bandidos, otros asesinos. César Gaviria los nombra en puestos diplomáticos, a él creo que lo nombra en Ginebra como cónsul, y ahí pues hizo todo el trabajo de alianzas y de contactos internacionales, para lo cual también lo capacitó su líder inmediato, Eber Bustamante. Él regresa, es un tipo que es un muy buen orador, regresa, se mete a la Cámara de Representantes, ahí comienza su combate contra los soldados que recuperaron el Palacio de Justicia, entre los cuales está el coronel Alfonso Plazas Vega. Comienza su trabajo desde el Congreso, auxiliado también por el mismo César Gaviria y por Antonio Navarro Wolf, y comienzan a hacer todo ese montaje que vendría a ponerse en marcha y que pues que puse en evidencia ya años más tarde. Ricardo, hoy, ¿qué significa la izquierda para Colombia? Porque lo que vemos en distintos países de Latinoamérica, lo vemos también en Europa, la izquierda es la agenda de derechos, la ideología de género,
bueno, en definitiva, a lo que nos conduce la Agenda 2030. En Colombia pasa lo mismo, vemos a la izquierda desdibujada y tomando una agenda de Naciones Unidas y una agenda que representa en realidad al poder de Occidente, un poder económico al que siempre combatieron. Sí, eso sucede en todos nuestros países. En Colombia es exactamente igual. No hay derecha. Es triste decirlo, en Colombia no hay derecha. Todos son matices de la misma izquierda, incluso con los que conocemos o se conocen en Colombia como paramilitares, la ultraderecha, eran gente maoísta, gente del EPL, eran sus comandantes y se volvieron peor de criminales que las FARC. Y por eso la gente fue teniendo esa idea, ese era el plan, teniendo idea de que la gente de derecha o ultraderecha, como la llaman, pues era peor que la izquierda. Entonces fueron llevando todo a buscar, a buscar esos líderes, esas soluciones en las guerrillas de las FARC, en los desmovilizados, en el clamor por la paz, etcétera, etcétera, etcétera. Hay personas como el mismo Gustavo Petro, que tiene el descaro de decir que no tuvo un pasado criminal, que él fue sacristán, lo dijo en una entrevista no guerrillero, y bueno, y la gente comienza a creerle que es así. Entonces, la izquierda en Colombia ha gobernado desde hace muchísimos años. Se pensaba que Álvaro Uribe era de derecha, pero como lo hemos demostrado en los últimos tiempos, es otro maoísta que secuestra a la derecha y el hecho de que la secuestre ya niega toda posibilidad a que gente realmente de inclinaciones conservadoras, digamos, como Alejandro Ordóñez, no puedan acceder al poder y tengan que estar cobijados a lo que Uribe dice. Entonces, la derecha en Colombia fue secuestrada, se acabó, no existe. Entonces vemos personajes como el sobrino de Álvaro Gómez, que hay que decirlo, Álvaro Gómez era un conservador, pero no era un hombre, eh, digamos, no era un conservador, era un hombre, digamos, de derecha, de filiación del Partido Conservador, pero era un hombre muy liberal. Está a favor de muchas de esas cosas que su sobrino defiende hoy, Enrique, que defiende el tema del aborto, como ya está, dejémoslo ahí, defiende el tema del matrimonio homosexual, como ya está, dejémoslo ahí, no nos busquemos muchos problemas, muchachos, el tema de la legalización de la droga, ya no hay nada que hacer, eso dejémoslo ahí tranquilo, pero vamos a combatir a la izquierda. Entonces, no hay absolutamente nadie. Hay un candidato que a mí me gusta mucho, lo he dicho, es Milton Rodríguez, el tipo es cristiano y defiende los valores, digamos, los valores morales y los valores de Occidente. No le encuentro ninguna afiliación ni, de, ni del Partido Conservador ni del Partido Liberal, sino es un hombre que defiende valores y para mí pues sería la solución, pero ya le frenaron su candidatura, se la sabotearon y a menos que ocurra ese milagro que esperábamos, será el viernes por la noche que se define, pero yo creo que van a lograr lo que se propone. No hay ningún candidato, todos son lo mismo. El mismo Uribe y todos ellos juegan a lo mismo, a que Petro sea el ganador. En realidad me parece, Ricardo, claro, todos los candidatos o todos los partidos políticos que, bueno, con posibilidades de ganar, obviamente todos respetan la agenda. Nadie va a jugarse a hacer algo en contrario y hasta cierto punto es razonable, no tenemos la fortaleza de Putin de oponerse al mundo entero, de oponerse a Naciones Unidas y demás. Pero hay algo muy interesante que es buscar la ruta que más es la que los alegra y allana el camino hacia la agenda, que es la ruta del dinero. Entonces, toda esta agenda está financiada con muchísima plata. Lo hemos visto en Colombia, yo lo tengo muy investigado, cuando ingresan todas las ONGs, todas las fundaciones, todo ese poder económico de Occidente a apoyar el proceso de paz. Es obvio que el proceso de paz, aún con la gente votando o no, iba a salir necesariamente porque los intereses y lo que se mueve allí es enorme. Desde el Consejo Mundial de Iglesias, Vaticano, todas las iglesias, Fundación Ford, Fundación Clinton, los gobiernos
nórdicos, Alemania. Bueno, Alemania fue uno de los países que más apoyó el proceso de paz desde el comienzo. Entonces, quizás viendo la ruta, bueno, veremos los intereses y por qué defienden todo este plan, este proyecto, que yo por lo menos entiendo que sí es una conspiración, es un plan, y lo estamos viendo de esta manera. Así que quizás viendo las persianas que se abren, veremos entonces esos intereses y por qué razón nadie se opone. Por supuesto, detrás de toda esa agenda, detrás de esos ideales, si se puede llamar, detrás de esos propósitos, más que ideales, de esos propósitos, hay un tema espiritual ahí, que lo he comentado yo muchas veces, es innegable, la ONU tiene un trasfondo espiritual, por eso un director de la ONU sabe que no, de los que comenzaron la ONU sabían que no iban a ver el cumplimiento en sus vidas de ese propósito, pero lo persiguieron y trabajaron para ello, para que lo vieran otras generaciones. Eso solamente se hace cuando hay una convicción espiritual, no nada más. Eso no quiere decir que no haya dinero de por medio, eso viene con el dinero. Por ejemplo, el tema del aborto no es un tema meramente moral, sino que es un negociazo también para el señor Soros en este país y en muchos países de Latinoamérica. Es un negociazo porque viene bueno, toda la financiación del mismo, digamos, en Colombia o en Argentina, en Bolivia, viene toda la financiación del mismo Estado, o sea, del dinero de los contribuyentes le entra a la cuenta bancaria del señor Soros por entrar sus programas, por entrar sus políticas. Él financia también ese tema con sus ONGs, capta dinero de los contribuyentes también norteamericanos. Bueno, eso es un negociazo y además el hecho de que es innegable, los fetos abortados se usan para industria en la farmacéutica, también para industria cosmética, es aberrante, pero detrás de todo eso hay gente sin valores, absolutamente sin valores, y que les importa un pepino la vida de nadie, si eso le reporta unas ganancias de algunos dólares. Entonces viene el tema espiritual, pero por supuesto también está el tema económico. Los grandes bancos acá, ya sabes, están, uno piensa que, mira, mucha gente de derecha, entre comillas, o que se hace llamar de derecha, dicen, no, es que los bancos manejan capital, entonces son capitalistas, entonces son de derecha, entonces son de este lado, son buenos. Pero no se dan cuenta que, por ejemplo, en Colombia, el mismo Sarmiento Angulo es un hombre que ha financiado a la izquierda desde hace muchísimos años, lo sigue haciendo, y la gente no lo ve, lo considera un tipo de derecha. Gilinski, el dueño del Banco Colombia, financiador de Petro, financiador de Duque, financiador del uribismo, del Centro Democrático, pues es un banquero además judío, y la gente dice, no, pues si es judío es Israel, entonces Israel es pueblo de Dios, entonces pueblo de Dios es derecha, y se equivocan de cabo a rabo. O sea, esto es dinero de por medio, por supuesto, y es dinero que la gente no se da cuenta que sale de sus mismos bolsillos. Además, Ricardo, lo que me parece importante, porque a veces quien no está o no lo ha investigado y no está familiarizado con estos temas, no es que en ningún caso una ONG o una fundación o Soros va a patear una puerta y va a poner una valija de dinero en la mesa de nadie, sino que hay siempre una conexión local, alguien que va desde un país a pedir esa subvención, a pedir esa beca. Y me parece importante señalarlos, ver quiénes son. En el caso de los verificadores de datos, por ejemplo, que responden a toda una maquinaria mediática de censura, sabemos que están financiados por Facebook, la Fundación Ford, la Fundación Clinton y demás. Pero claro, alguien abre la puerta de Colombia. El primero es el gobierno. Y después alguien tiene esa conexión, alguien lo hace. Y ahí es donde empiezan los intereses, donde empiezan a abrirse esas persianas, nosotros decimos esos kiosquitos. Hay toda una maquinaria y kiosquitos abiertos
como tú decías, del aborto, de la ideología de género. Sin plata todo eso no existe. Ahora, Ricardo, eso es Occidente puro. Sí, sí, es Occidente desde el punto de vista en que vienen de países de Occidente. Pero mira, la ideología que mueve a la ONU, por ejemplo, que es una organización de Occidente, no es una ideología de Occidente, es una ideología oriental, budista, pues, el Tíbet. De hecho, su asesor espiritual, yo lo publico en el libro que escribí hace poco, es una ideología absolutamente oriental, nueva era. Eso no es Occidente, eso no es cristiano, digámoslo así, en términos no de Oriente Occidente, sino no es cristiano. Es bien, bien, bien nueva era. Entonces, lo que dices es cierto, alguien va, pero también alguien llega a ofrecer. Eh, Recordemos, el gobierno pastoral se le abrieron las puertas a muchas ONGs, mismo Samper, Uribe que comienza, es que fue muy astuto el hombre, comienza a combatir a las FARC, que son estalinistas, él siendo maoísta, pues no le queda no tiene ningún problema, porque el maoísmo siempre ha combatido el estalinismo y al revés. Entonces combate a las FARC porque son estalinistas, usa el ejército colombiano, y expone y dice, yo no quiero aquí capturados, eso es una orden desde presidencia, yo no quiero capturados, que para uno que ha sido víctima de estas bandas, uno dice, uff, qué maravilla, pero entonces mete a soldados que no tienen ni idea de lo que están haciendo y se no quiere capturados. Entonces, prácticamente hay muchísimas ejecuciones extrajudiciales, todas de bandidos. Estoy hablando de que eso es mentira, de que los falsos positivos eran que cogían campesinos para un fin de semana, para que le dieran un fin de semana a un coronel o a un capitán y le ponían unas botas de caucho al revés y le pegaban un tiro. Eso es falso. O sea, lo que se hizo en eso de los falsos positivos fue, no había capturados. Entonces había un combate y no había capturados. Todos eran ejecutados. Eso hay que decirlo, sí sucedió. Pero fue por orden del mismo Uribe, por orden de los generales que fueron ingenuos en pensar que Uribe los iba a respaldar en esto. Y de ahí para abajo, los coroneles, los mayores, capitanes, los tenientes, o sea, eso fue una cadena. Y al mismo tiempo que Uribe estaba haciendo esto, estaba exponiendo a los mejores luchadores contra la subversión, contra la narcoguerrilla, se hicieron muy evidentes. Y al mismo tiempo le abre la puerta a Human Rights Watch, a Vivanco. Él fue el que le abrió la puerta a Vivanco de Colombia. Nos deja entrar. Entonces, Vivanco comienza y entra allá y comienza y se inventan el cuentico los falsos positivos y cogen al ejército y lo someten, lo entregan a los estrados judiciales en manos de la izquierda. ¿Quién les quita el fuero militar antes de que entre Vivanco? Uribe les quita el fuero militar. Entonces ya preparó todo, les quitó el fuero militar, se inventa temas de los falsos positivos, le abre la puerta a Vivanco y los pobres militares comienzan a ser perseguidos judicialmente por la izquierda. O sea, esas batallas que se ganaron en el campo, digamos, campo de batalla, pero la redundancia, comienzan a ser perdidas en los estrados judiciales que ya han estado en manos de gente de la Universidad Externado, que fue dedicada en los años 30 al Partido Comunista, y casi todas las facultades de Derecho en nuestro país han tenido ese tratamiento desde los años 30 de estar encaminadas a, a las ideas marxistas. Entonces, Uribe fue muy astuto en eso, muy astuto en eso. Entonces, al tiempo que se identifica como un defensor del ejército, que es mentira, los entrega, los traiciona. Al mismo tiempo que coge a sus amigos de paramilitares maoístas y le dice, muchachos, tranquilos, no se muevan de aquí, los vamos a llevar a no sé qué ralito, van a limpiarles todos sus pecados, todos sus delitos, los extradita, los traicionó, él ha traicionado a todo el mundo, porque él es así. Entonces la gente piensa que es un hombre justo, recto, bueno, y para mí es uno de los más malvados que hay en el país. Muy inteligente, sí, muy astuto. Pensó que nadie iba a ponerlo en evidencia, pero los grandes males del país se le deben a él y a sus seguidores, que son una secta. Ricardo, acá justamente el otro día estaba buscando otra cosa y me aparece esta foto de Uribe con Jacob Rothschild, que es este,
el señor no sé quién es, realmente no tengo Se fue dónde- ministro de Uribe. no tengo fecha ni más datos de esta foto, pero bueno, siempre lo hemos visto a Uribe muy cercano a este poder internacional, la relación que tenía con Aznar. Bueno, en fin, ¿cómo puede salir? Claro, entiendo que la gratitud que siente mucha gente hacia él es casi eterna. Sin embargo, no se están viendo todo lo que estás enumerando y que es real, no es ya una opinión. ¿Y cuánto crees que tardará sus seguidores en advertirlo? ¿Qué tiene que pasar para que se den cuenta? Hay mucha gente que ya se está dando cuenta. Hay otros que sufren lo que yo llamo, bueno, se llama así disonancia cognitiva. Es muy difícil aceptar que un hombre que combate a las guerrillas sea un hombre de izquierda, pero es que eso se basa en la ignorancia. Entonces nuestro país lo inundan con novelas, con reinados de belleza, con partidos de fútbol. La gente no lee. Solamente lo que diga el señor Uribe y lo que le diga le creemos porque le dio bala a las FARC. Entonces por eso podemos encontrar a sus seguidores diciendo plomo es lo que hay, plomo es lo que tienen. Cosas así. Eh, es algo cultural. Entonces, y es basado en la absoluta indigencia moral e intelectual de los seguidores de Álvaro Uribe Vélez. Es el mal que hoy vivimos, Ricardo, creo que es la pintura de cada uno de nuestros países. Dentro entonces de todos estos candidatos que tienen posibilidades de ganar la presidencia, ¿qué pasaría con ellos? Todos representan a la agenda, todos representan a un único poder. Claro, todos. La gente se ha pasado, bien, yo lo dije desde un principio, el candidato de Uribe es Fico, pero todo apunta a que sea Fico para que beneficie a Petro, porque la gente no vota por Fico, pues los que hasta ahora le están haciendo caso a Uribe. Entonces, y se ha mostrado, él invitaba a los candidatos de derecha, entre comillas, a su finca y les decía, y eso tengo testimonio en primera mano, les decía, por Dios, usted tiene que reunirse con el doctor Fico, que es muy inteligente, muy querido, él sabe lo que es que. Entonces, la gente, claro, el doctor Uribe, wow, me llevó a su finca, me dio un ajiaco, un tinto, Dios mío, es un hombre sabio, entonces se reunían con Fico. Y eso queda, esa es la forma de actuar de Uribe. Lo lanza como sugerencia, lanza la piedra y esconde la mano. Así es él. Entonces, yo tuve esta información de más o menos 3 personas, 3 candidatos con base en base a un comentario que yo hice en Twitter, me llamaron y me dijeron, eso es así, yo estuve ayer, yo estuve hace 15 días, yo estuve hace 8 días, y eso fue, nos estaba tratando de unir a Fico. Que en este panorama, que es el mismo escenario que en todos los demás países, ¿no? Porque teníamos el caso de Chile, Chile sale de Bachelet, aparece Piñera, es más de lo mismo, sale Piñera, aparece Boric, que en realidad la gente, bueno, piensa que va a pasar, y no creo que pase mucho más que lo que ya pasó, porque en realidad la agenda está y es de conocimiento público, sabemos lo que intentan, sabemos lo que viene, curiosamente o no, de algún modo van convergiendo la realidad con esta agenda, porque nos enfrentaremos a situaciones económicas muy difíciles a partir de la guerra, en parte esto es el plan de la agenda, y bueno, allí mucha gente en Colombia esperanzada, y también qué puede hacer para sostener lo que queda, porque volver el tiempo atrás no es posible. Me imagino que cuando vos dejaste Colombia, dejaste una Colombia que ya no es hoy. Y si pensás en tu adolescencia, me imagino que ese país ya no existe, que es lo que nos pasa a todos. Pero ¿cómo hacemos para sostener lo bueno que queda y para tener una agenda propia?
pero en el caso de Colombia. Mira, es que hay mucha confusión en Colombia. La gente, vuelvo y te digo, dice, ¿qué es derecha? Ah, es el que maneja el capital. Eso incluso lo dicen personas como Fernando Londoño, que aseguran que China es capitalista, comillas, de derecha, porque hay un capitalismo allá, porque manejan capital. Entonces hay una parte que es un partido comunista que gobierna, y hay otra parte que es el que maneja el dinero. No ve más allá. Él piensa que los banqueros son capitalistas, es decir, de derecha. Se confunde capitalismo con derecha. Hay mucha ignorancia. Entonces la gente, bueno, ¿qué es ser de derecha? Entonces sale María Fernanda Cabal hablando contra comunismo, pero beneficiando la agenda de aborto, beneficiando la agenda de ideología de género, guardando silencio cómplice respecto a quién es Álvaro Uribe y quiénes son los del Centro Democrático, que ella sabe muy bien, ella no está siendo engañada de ninguna manera, pero busca unos réditos que la benefician a ella y dañan al país. Él dice, ella supongo que piensa que eso es estrategia, esperar, engañar, llegar a presidencia y cambiar todo. Yo le dije, con el engaño no se puede y no te van a dejar subir. Yo publicaba en Twitter, yo quiero ver cómo va a ser Álvaro Uribe Vélez para derrotar la candidatura de Cabal, que es la que las bases del uribismo quieren, pero va a hacer algún truco y me muero las ganas por saber cómo lo va a hacer. Lo hizo lo mismo que la vez pasada con Duque. Torció encuestas, engañó a la gente y la gente calladita aceptó lo que diga el doctor Uribe. Entonces, hay que informarse. Yo pienso que es muy importante el tema que yo he recalcado en los últimos tiempos, que es el tema de valores, valores morales absolutos contenidos en las escrituras, valores cristianos. Con eso nadie puede ser engañado. Yo no puedo estar eligiendo un candidato que diga que el comunismo es lo peor del mundo, pero que esté firmando cosas a favor de la ideología de género, del aborto, de la legalización de la droga, de las ONGs, de toda esta cosa, del globalismo, que es digamos, la mayor prueba de que existe una conspiración. Esto no es algo de tema conspirativo, es una conspiración. Es una conspiración que tiene sus raíces ideológicas, espirituales, porque este señor Soros no va a durar toda la vida, ni le va a heredar el imperio al señor, a su hijo. Esto es una agenda de satanistas, de luciferinos, y el que viene es el más malo o el que más entregado esté a esas oscuridades espirituales. Entonces, hay que saber eso. Sabiendo eso, es muy fácil no dejarnos engañar, que la gente va para aquí, entonces, no, este habla mal de Petro, entonces ese es de derecha, voy con él, o como están diciendo ahora, por cualquiera menos por Petro, pero sabiendo que son lo mismo. Eso dijeron cuando Duque, por cualquiera menos por Petro, y votaron por este que facilitó suavemente con gasolina, con vaselina, la entrada al globalismo ya franco, directo, abierto y groseramente evidente. Entonces, si uno conoce lo que dicen las escrituras sobre esto, no se va a dejar engañar. Así cayó el Imperio Romano. Eso no fue porque se reunieron por allá, sino ya la gente ya sabía que el César no era el Dios en la tierra y que estaba haciendo las cosas mal y que nos estaba robando libertades, robando derechos que el Creador nos dio y que ningún hombre nos puede quitar. Entonces, aquí se ve el Estado. Por ejemplo, alguien me comentaba por ahí, el partido Mira en Twitter, que no, que hay que aceptar lo que diga la ley respecto al aborto. Yo sí te dije, pero es que la Biblia dice que primero se obedece a Dios antes que a los hombres. Y no, la ley es la ley. Entonces hay que obedecer primero al hombre. Entonces, cuando uno cree que el Estado es Dios y que es el Estado el que le da a uno esas libertades, esos derechos, pues es evidente que el Estado los puede quitar cuando se le dé la gana. El Estado, hablo yo, de los gobiernos que estén al mando en ese momento. Cuando uno sabe que es Dios el que le da esos derechos, ningún hombre se los puede quitar y uno los va a defender con total convicción. Eso es para mí la única solución. No hay que pedirle permiso a nadie. Lo mismo para la libertad se ejerce, no hay que pedir libertad, salir a gritar libertad se ejerce directamente sin pedirle permiso. Hay muchas cosas que estamos aprendiendo en estos últimos tiempos. Ricardo, creo que a partir del 2020 se aceleró ese aprendizaje, ahí converge la espiritualidad también con las teorías de conspiración, y creo que eso
ha dado un salto de calidad también en todos nosotros y un salto en evolución. Y eso se está viendo en muchos grupos, en mucha gente. Pero te quería preguntar, ¿qué margen tiene un gobierno para poder plantear una serie de cambios? Digo porque vemos que cualquier presidente que asume, bueno, va a Washington, no lo digo por el gobierno en sí mismo, sino por el Estado profundo que tiene secuestrado a Estados Unidos y al mundo, o por lo menos a Occidente. Entonces, tiene que ir a Washington, tiene que ir al Vaticano y tiene que ir presentándose y pidiendo permiso para hacer en realidad lo mismo que le ordenan. Entonces, no sé qué margen tiene un gobierno para hacer algo diferente. Sin embargo, lo hemos visto ayer en Guatemala. Guatemala prohibió el matrimonio igualitario y endureció las penas contra el aborto, oponiéndose a la legalización. Y tenemos también un Bukele allí, yo no lo sigo mucho, pero que resulta muy novedoso. No podría decirte mucho más que eso, no lo sigo, pero que de algún modo está haciendo algo diferente. Entonces, ¿qué margen tiene y qué podría hacer la gente en consecuencia, sabiendo que de algún modo está atado de pies y manos a este poder económico y político que nos gobierna? Mira, es cierto, hay manos atadas, ahora sí, como dice Duque, como dice el uribismo, pero hay que hacerlo. O sea, es responsabilidad de nosotros, sobre todo los creyentes, hacerlo. No pudimos pensar, no, pues que no voy a poder hacer nada, entonces no hago nada. Para mí, Trump, por ejemplo, ha sido un buen ejemplo de esto. Mucha gente dice que, pues, que es un millonario, tiene toda razón, que es un hombre pedante, por supuesto, eso no se puede negar, pero yo pienso que era un hombre al que la izquierda no temía, porque lo relacionaba con el jet set, con, con no sé qué, con la fiesta, con los cócteles, pero uno mira el pasado de Trump y las declaraciones que hacía, estaban muy en la línea de lo que dijo como presidente. Entonces yo creo que Trump llegó sin ser muy creyente, pero ahí algo pasó y se volvió un tipo súper creyente. Hubo un despertar espiritual en Estados Unidos que la gente, los que vivimos acá, lo pudimos sentir, y la gente cobró más valor de defender sus creencias, de defender digamos, su Dios cristiano, sin tenerle miedo a la agenda globalista, la agenda de izquierda. Él empezó a llamar al globalismo, empezó a hablar de temas de la conspiración, sin ningún temor, sin ninguna vergüenza. Empezó a llamar las cosas como eran, a decirle a Soros quién era, a decirle a los Clinton quiénes eran. Entonces fue algo muy bueno. ¿Pudo hacer mucho? Claro. No pudo parar el fraude que se le vino encima. Pues obviamente los medios son muy poderosos, pero la gente tuvo un despertar. Entonces yo pienso que en un país como Colombia podría pasar lo mismo con ese señor John Milton, que John Milton es cristiano, aunque tiene algunas ideas, pero eso es otro cuento, ¿no? Las ideas de la concepción del cristianismo que yo no comparto, pero me parece que el tipo defiende los valores cristianos y se ha envalentonado de esa defensa de esos valores y lo ha dicho y se pegó una crecida bárbara porque el tipo no figuraba en el radar de nadie, pero comenzó a hablar fuerte, la gente comenzó a fijarse en él, tanto que ahora le sabotearon su candidatura. Puede hacer muchas cosas, lo pueden matar, claro, por supuesto, pero es que un cristiano no va a temerle a eso, o sea, es algo que se tiene que hacer. Ese es el principal propósito. El cristiano no es encerrarse por allá en una iglesia y convulsionar como tocado ahí por el Espíritu Santo, o lo que sea, o hablar en cosas que nadie entiende, ni babiar o declarar que esto es mío y buscar la riqueza, sino hacer que la gente conozca esos valores cristianos absolutos contenidos en las escrituras, hablarle a las otras personas incluso con su ejemplo. Y para eso se necesita también el tema de votar, de la votación. La gente tiene que saber elegir. Cristianos en Estados Unidos votando por Biden, cristianos en Estados Unidos votando por gente abortista, por esa agenda 2030, es inaudito.
Entonces, en Colombia y en nuestros países de América Latina sucede mucho. Entonces, yo voto por él porque es el que habla mejor, yo voto por este porque mi vecino me dijo, yo voto por este porque es el que más aparece en comerciales de televisión. Esa es una ignorancia de la que estamos pagando. Estamos pagando en nuestros países esa indigencia, como digo yo, esa indigencia mental. Y además pensaba, Ricardo, creo que, no sé si es mi percepción, pero a partir del 2019 quizás, es como que la corrección política hubiese desaparecido. Creo que empezamos a decir las cosas como las pensamos, como las sentíamos, y de algún modo que estuvimos amordazados muchos años con este rediseño social que gerencia Naciones Unidas. Pero algo pasó por allí, por esos años, donde cae ese velo de la corrección política. Y a partir de ahí, bueno, la comunicación es mejor entre todos, por supuesto. Como estoy segura que va a caer, no tengo la menor duda, la agenda, es más, yo creo que está caída, y creo que está caído el sistema también, y que lo que vemos es un final que obviamente va a ser doloroso para muchos y un nuevo comienzo. Pero bueno, en eso estamos. Te quería preguntar, Ricardo, ¿cómo vivís ahí en Estados Unidos? ¿Cómo lo vivís de manera personal este tema de la guerra? Eh, bueno, en principio hasta ahora una guerra entre Rusia y Ucrania, eh, con posibilidades de extenderse o no. Pero te quería preguntar tu opinión. Bueno, yo personalmente, pues sucederá lo que Dios tenga que decidir que suceda y permita que suceda. Yo creo que esto es un show, creo que es un show que está utilizando una manera de distracción el globalismo. Sabemos que no les importan cuántos muertos hayan, son sacrificios humanos, eso tiene un trasfondo espiritual también. Los aviones caídos, las guerras, esos son sacrificios humanos. En la cotidianidad, no, o sea, la gente no está saliendo ahí con máscaras de gas o wow, mirando para el cielo si les cae un misil. No, se ve como cuando uno va a llenar el auto de combustible. Entonces sale el señor Biden a decir, no compraré más gasolina, se dice en nuestros países, gasolina a Rusia. Entonces la gente sale disparada a llenar tanques y a llevar garrafones y todo, porque sabe que eso le va a afectar, como efectivamente ha afectado. El precio aquí se ha disparado muchísimo y eso afecta el costo de la vida. Pero por otro lado, no hay ese miedo de nos va a caer una bomba o me voy a tener que ir a la guerra. No, es normal, lo de la pandemia en este estado, en Florida, porque hubo estados como Virginia, como el mismo Nueva York, como California, donde, donde esa la pandemia, la gente vivía aterrorizada, pero aquí no. Cuando estaban saliendo noticieros de que la gente estaba cayéndose en las calles, y por ningún lado, que los hospitales llenos y la gente, nada, yo fui a 3, 4 hospitales solos, no había nada, no pasó nada, y con la fortuna de que yo llegué aquí a la Florida con este gobernador de Santis, que es un tipo que se ha parado en la línea y dice, no quiero esas tonterías globalistas y de engaños y esto. Entonces, aquí se vive normal. La ventaja de Estados Unidos, también lo he dicho en muchos otros escenarios, es que todavía hay gente que en sus hogares lee las escrituras, cree en Dios, ora, lo conoce. Entonces no se van a dejar engañar por CNN, ni Univisión, ni Telemundo, ni ninguno de estos noticieros, sino que van a fijar su esperanza, su meta, su fe en Dios. Y esto no significa una creencia en algo que no se conozca, sino que conociendo las escrituras se van viendo las señales de los tiempos y se puede percibir cuando realmente se aproxima algo de gravedad y cuando no, cuando solamente es un escándalo como este, como el de esa guerra que sí está muriendo mucha gente está engañada, hay familias que se pelean entre ellos, hablo de nuestros países, se pelean entre ellos porque no están a favor de Ucrania, otros están a favor de Putin, otros dicen que no quieren saber nada de eso, también es malo,
Entonces están dividiendo a la gente. Eso también es una señal bíblica, Viviana. Por último, Ricardo, bueno, para despedirte y agradecerte, ¿cómo volvemos o cómo empezamos de cero? Porque en Occidente la familia está destruida. Tenemos que ir hacia atrás con un montón de leyes que han, bueno, por supuesto, financiado Naciones Unidas, la Unión Europea, bueno, todos los que ya sabemos, donde legislan sobre una nueva configuración social. Matrimonio igualitario, aborto, eutanasia, toda la agenda que conocemos y más, la agenda esclavista que por el momento no comenzó o está empezando. ¿Cómo como ciudadanos construimos desde cero? ¿Y cómo logramos que los políticos hagan de nuestra agenda la agenda de ellos? O habrá que terminar con todos los políticos también. No, no hay que acabar con los políticos, hay que votar por los políticos correctos y dejar de creer en estos líderes religiosos todos. Todos han conducido a error a los creyentes. Entonces piensan que estos líderes religiosos que hacen negocios, si yo tengo 50,000 ovejitas, 50,000 votos, se los doy, pero ¿qué me das tú tal? Pues van a la iglesia, te invito a la iglesia, yo digo que Dios me habló y que ese es el candidato de Dios, de Jesucristo, y todos votan por él. Si la gente empieza a leer su Biblia, como dijo aquí alguien, no fue Washington, fue otro que dijo, es imposible esclavizar a un pueblo que lea las escrituras. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Y la gente que lee las escrituras y que las obedece, se va a dar cuenta que esos líderes cristianos que nos han traído tantas tragedias a través y a lo largo de la historia de la humanidad son solamente estafadores y son suplantadores. Entonces vamos a dejar de creer en Mesías humanos, y tener nuestra confianza en algo que es real y que existe, que es Dios, que no tiene intermediarios. Una persona que lee las escrituras no puede ser engañada. Hay que probarlo para darse cuenta que esto es cierto. Porque mira, en Colombia, por ejemplo, todos estos candidatos van a las iglesias, allá César Castellanos, Eduardo Cañas, hay otro que es Brujo Gómez, bueno, van a esas mega iglesias y allá dicen que todos estos pastores dicen que el Señor me habló y me dijo que este era el candidato y votan. Entonces le dan prebendas, le dan dinero desde el gobierno, si salen elegidos, a sus hijos, como en el caso de Castellanos, les dan puestos burocráticos, les dan avales en los partidos, etcétera, etcétera, etcétera. Esos líderes son una peste y la gente tiene que dejar de creer en los líderes religiosos, tiene que votar bien. No puede elegir a alguien y pretender que haga una agenda diferente a lo que es su propia, digamos, esencia. Entonces votaron por Duque a sabiendas de que era abortista, de que era pro ideología de género, pero como el Señor les habló, de eso dijeron los pastores, entonces este es. Y Duque está haciendo todo para lo cual fue elegido y la gente dice, nos traicionó. No traicionó a nadie. Entonces votaron por él, pues ahí están las consecuencias. Hay que empezar a votar bien. Así, no hay otra solución. No, hay gente que dice que no votar, no, porque eso es entregarle todo en manos en bandeja de plata a la gente, a los bandidos. Pues así pueden salir elegidos con 10 votos, pero son elegidos. Entonces hay que votar, pero votar por la persona correcta. Y para saberlo, hay que educarse. Y Ricardo, la colaboración para este final, ¿no? Del aporte de verdad, porque si, sin verdad, la verdad es que difícilmente tengamos libertad y tengamos nada sobre qué construir, ¿no? Entonces, la verdad histórica, dar a conocer verdades que se saben o que algunos saben, pero sin embargo fueron cubiertas por montañas de mentiras y de relatos que convenían a determinado político o a la historia en sí misma, creo que es un aporte valiosísimo. Y en eso siempre has estado, aportando datos a la verdad. Ricardo, muchísimas gracias. Ojalá podamos tener algún programa donde podamos tener mejores noticias de Colombia y de todo Occidente
y para todos nosotros. Pero siempre la construcción va a ser a partir de la ciudadanía. Muchas gracias, Viviana. Un saludo aquí a la Radio TPC. Que Jorge se nos mejore. Gracias, María Inés y Alicia, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Ricardo, Alicia, María Inés.